La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy un programa especial en martes por la noche de Zona Michoacán. ¿Y por qué el día de hoy? Por la discusión en el Pleno de la Cámara de Senadores de la reforma al Poder Judicial. Vamos a analizar hoy aquí el tema de la reforma con dos analistas políticos, Juan Adolfo Montiel y Leopoldo González Quintana, ambos muy reconocidos por su trayectoria ya en el ámbito profesional y temas de análisis. Va a estar muy interesante para que se queden con nosotros, pero también es muy valiosa su participación. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué sí a la reforma al Poder Judicial? ¿Por qué no a la reforma al Poder Judicial? Es importante la participación de todos ustedes con expresiones. Aquí somos un foro, un espacio en donde respetamos la libre expresión, se vale analizar, se vale disentir. Al final de cuentas eso es lo que nos hace, nos enriquece, ¿no? Sus opiniones para tener mejores contenidos. Así es de que bienvenidas y bienvenidos todos. Iniciamos ya con este análisis en momentos cruciales para México sobre el tema de la reforma judicial. Y se encuentra con nosotros en esta mesa de análisis Juan Adolfo Montiel, analista político. Juan Adolfo, muchísimas gracias por acompañarnos en Zona Michoacán. Y yo decía, con un tema crucial para la vida política, pública, social de México, lo que se está discutiendo en el Senado, que ya tiene rato de este tema muy complejo, lo que es la reforma al Poder Judicial. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves este tema, Juan Adolfo? Gracias, Dani. Buenos días. Bienvenido. Gracias por la invitación. Pues mira, es un tema, la verdad, muy importante. Es la reforma de uno de los tres poderes de la Unión. Desde que Montesquieu planteó que el poder debería de dividirse en tres, ejecutivo, legislativo y judicial, siempre el Poder Judicial ha estado metido ahí en discusiones, en propuestas de cómo debería de ser la forma de conformarlo, porque los otros dos poderes, bueno, pues a través del voto o si es un sistema parlamentario emana de ahí y demás, pero el Poder Judicial, al ser el quien aplica la norma, el que puede generar los equilibrios entre los otros dos poderes, en el que revisa la aplicación de la ley y la conformación de la misma, siempre ha estado en discusión. Creo, Dani, que no podríamos negar que en México sí es necesaria una reforma al Poder Judicial. La impartición de justicia ha sido un tema ya de varios sexenios que ha quedado a deber. Ha habido intentos por hacer ciertas modificaciones, los juicios penales orales, en 96 la reforma a la Suprema Corte de Justicia por Ernesto Zedillo, pero ha quedado a deber en la cuestión de la impartición de justicia pronta, expedita. Sí se ha convertido en una forma de acceso a la justicia a través de contratar abogados, abogadas, es decir, quien tiene para pagar, las defensorías de oficio, que son las que podrían brindarle esa protección o ese auxilio jurídico a la gente sin recursos, están saturadas, no cuentan con todos los elementos, y entonces yo sí veo la necesidad de modificar, o sea, creo que sí hay un descontento hacia el Poder Judicial por parte de la ciudadanía en general. Sí. Yo creo que ahí sí. Ese diagnóstico creo que lo tenemos muy claro todos, ¿no? Sí. El asunto es la reforma que se está planteando. Es realmente una reforma que va a atacar la corrupción, que va a atacar el nepotismo, que va a atacar la impartición de justicia de manera más pronta, más expedita, o es una reforma, independientemente del mecanismo de a voto, los jueces y demás, yo te diría que eso no es lo más trascendental.
es más bien si es una reforma para cooptar al Poder Judicial. Ya. Sí. Y ahí es donde yo veo uno de los grandes problemas, porque ¿quién va a proponer a las personas que se van a votar? ¿De dónde van a emanar esas propuestas? Digo, independientemente de que se sometan al voto, que hoy podemos hablar cuáles son los riesgos. Pero de qué es necesario. Creo yo que también el otro gran problema es ¿por qué la premura? ¿Por qué acelerarlo? ¿Por qué de inmediato dicen, no, la reforma surgió desde el 5 de febrero? Sí, pero se hicieron mesas y ya sabemos, actualmente el asunto es que no se le cambie ni una coma, que no haya modificaciones cuando no hay un consenso que genere esta modificación dentro de la Constitución. Creo que eso es lo que está faltando también. Coincido con lo que comentas, si es necesaria una reforma. Yo creo que todos los mexicanos lo sabemos. Es urgente, de hecho, pero aquí son las condiciones en las que actualmente se pretende hacer esta reforma, en cómo se pretende hacer con esta premura, y lo han comentado ya, incluso, el mismo presidente, que la quiere como un regalo antes de despedirse, ¿verdad? Pero bueno, ya se encuentra también aquí con nosotros y le damos la bienvenida a nuestro amigo, además también analista político, Leopoldo González Quintana, que se integra a esta mesa de análisis de la reforma al Poder Judicial. Leopoldo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Daniela. Qué gusto compartir aquí la palabra con Juan Adolfo. Y bueno, pues el tema está muy candente, ¿no? Está muy candente, nos estamos quemando todo sí, por saber lo que va a pasar. ¿Por qué sí o por qué no a la reforma, Leopoldo? ¿Por qué sí o por qué no? En cuanto a los síes, no veo ninguno. La reforma es regresiva. La reforma judicial que propone Morena me parece que plantea un retroceso de bastantes años en la vida histórica y en la vida constitucional del país. No le encuentro ninguna cosa positiva a la propuesta de reforma. ¿Por qué no? Los no son demasiados, son confederación. Por ejemplo, el régimen constitucional tutela los derechos humanos de todos los mexicanos. Con esta reforma no va a tutelar los derechos humanos de nadie, porque se habla de una cosa muy abstracta, se habla del pueblo. El pueblo es una abstracción. La Constitución no protege abstracciones. La Constitución protege ciudadanos y personas concretas. Entonces, desde el punto de vista de los derechos humanos, es una regresión y una restricción. Realmente lo que veo es que se avanza con esta propuesta de reforma constitucional, se avanza hacia la impartición de una justicia clientelar, hacia la impartición de una justicia partidista, hacia la impartición de una justicia hacia los favoritos del régimen. En esas condiciones, el resto del pueblo de México quedaría, me parece, indefenso desde el punto de vista constitucional y quedaría en la orfandad respecto de las tutelas que debe garantizar el Estado para cada ciudadano y para cada persona. Así que no es de aprobarse esta reforma judicial, excepto por quienes a pie juntillas y fanáticamente creen en ella. Hay muchos riesgos, de acuerdo también a comentarios y análisis que se han hecho, hay muchos riesgos de aprobarse como va en este momento la reforma judicial. Se habla de los riesgos, Juan Adolfo, de esta elección de los jueces y magistrados, porque ¿quién elegiría a los jueces y magistrados? ¿Quiénes se van a anotar en la lista? Es decir, ¿yo me puedo anotar en la lista? ¿Yo puedo competir para ser juez nada más por tener una carrera, por tener buenas calificaciones, un posgrado? ¿Aquí cualquiera aplicaríamos? Bueno, el planteamiento que hace en la reforma justo parte del diagnóstico de que es una clase cerrada, casi familiar. Entre familiares ahí están magistrados, jueces, juezas, en fin. Y la respuesta en la reforma es, pues hay que aperturar. Y que hay que aperturar, pero de una manera completamente, me parece, sin controles. Plantea que no se necesita título de licenciado en Derecho, sino con que te hayas cursado las materias, pero además, si reprobaste alguna materia que no tiene que ver con impartición de justicia, y la reprobaste, pues no importa, con que las demás las hayas acreditado con 8, con eso eres posible de anotarte. Es decir, se baja ahí la calidad con tal de aperturar
diciendo que con eso cualquier persona puede ir a registrarse y puede ser postulado o postulada. Creo que no está acorde una cosa con otra. Segundo, dices, bueno, ok, voy y me inscribo, pero las propuestas para que sean sometidas a votación se generan de cada uno de los poderes. El Poder Ejecutivo va a proponer. ¿A quiénes va a proponer? ¿Cuál va a ser su criterio de selección? ¿O va a ser discrecional completamente? Decía hace unos días la presidenta electa, es que con esta reforma yo estoy renunciando a la posibilidad de proponer a quienes van a generar vacancias y con esto ya no los voy a proponer. No, sí los va a proponer. O sea, sí va a proponer un listado de los cuales se van a someter a votación. El Congreso va a proponer otro listado. ¿Quién va a proponer? Pues la mayoría. Es decir, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que son del mismo partido político mayoritario, dominante, pues van a llevar ahí dos grupos de propuestas. Y el tercero propone las propuestas del Poder Judicial. Ya ahí pudiéramos pensar que a lo mejor ahí van a tener todo un criterio de selección. Y luego, además de proponerlos, luego viene someterlos a votación, con los riesgos que eso conlleva la votación en estos momentos en México, en donde de por sí en un sistema de elecciones con partidos políticos registrados, con controles de fiscalización, con controles de requisitos, con controles de medios de comunicación, tenemos problemas en la calidad de nuestra elección, en la equidad. Pues pensemos en una elección de juzgadores tan abierta, en la que el financiamiento podrá provenir de cualquier parte, podrá haber apoyos pues, de diversos grupos, criminales y no criminales. De todo. De todos. Claro. A ver, yo he escuchado en los medios hablan mucho, ¿no? Es que el crimen organizado, pero a ver, ¿y el poder político no estará interesado también en un momento dado? Es decir, yo quiero llevar a mis jueces, Claro. yo quiero llevar a mis magistrados, magistradas, para que una vez que lleguen ahí empiecen a ver por mis intereses. Y hay maneras, hay formas de que esto podría generarse. Claro. O sea, ese riesgo de someterlo a elección me parece que más que ayudar, que para que sean electos por el pueblo, los va a someter a presiones. Claro. y pueden generarse ahí que lleguen personas pues afines a ciertos grupos. Y entonces, esta idea que están vendiendo a los hijos del pueblo, en este caso, en este supuesto que me estoy poniendo, si yo quisiera ser juez como una hija del pueblo, que no tiene ningún tipo de reconocimiento del poder, más que quizás simpatía de algunos ciudadanos y que pudiera votar por mí, entonces están vendiendo una idea equivocada, porque a esa gente, esos chicos esos chavos de las universidades que ya creen que con esta reforma se van a anotar y van a ser jueces, pues están equivocadísimos, porque en qué momento están aperturando para que todos los jóvenes que van saliendo de universidades quieren ser jueces. Yo no lo veo como que en la propuesta de ley, no lo veo, Leopoldo. Es una idea tramposa, me parece a mí, esto de decir que hay que impartir justicia para el pueblo. Volvemos a la impugnación que yo hago de esa abstracción llamada pueblo. Porque los jueces, los magistrados, los ministros, no necesariamente están obligados a impartir justicia para el pueblo. El pueblo es una abstracción, es una viscosidad, es algo indefinible. Definible desde el punto de vista lingüístico, indefinible desde el punto de vista de su cuerpo. Me parece que los jueces, los magistrados y los ministros son, digamos, integrantes de un poder de la República. Y ese poder de la República, que es el poder judicial, es un poder democrático y republicano. He escuchado por ahí la sandez o la barbaridad en los últimos días, sobre todo incluso de esta señora que mencionaban, de que hay que democratizar al Poder Judicial. No, al Poder Judicial no hay que democratizarlo, porque los integrantes del Poder Judicial no son diputados locales, ni regidores, ni síndicos, ni presidentes municipales, ni diputados federales, ni senadores. Su nombramiento y su estatus no es político, su nombramiento y su estatus es judicial, y su labor fundamental es hacer que la ley esté por encima de los intereses políticos. Su labor fundamental es garantizar que la ley sea el árbitro supremo del libre juego de los intereses políticos y regulador
de los intereses sociales, dispersos y confrontados. Entonces, en la 4T no logran entender el espíritu del Poder Judicial y no logran entender lo que es el espíritu de la ley. O no les conviene entenderlo, o se hacen guajes, o se hacen como que la Virgen les habla. Me parece que es una trampa. Entonces, lo que necesitamos es fortalecer al Poder Judicial, sus funciones jurisdiccionales, privilegiar la carrera judicial en la integración de jueces, magistrados y ministros a las funciones jurisdiccionales. Eso es lo que ocupamos. Pero no ocupamos subordinar al Poder Judicial a una concentración de poder. Tampoco ocupamos subordinar el Poder Judicial a lo que llaman ellos justicia popular o justicia para el pueblo. Esa es una barbaridad. Eso no funciona así en ninguna parte del mundo. Escuchaba yo en la mañana a este señor Arturo Saldívar Lelo de la REA decir que de lo que se trata es de autentificar al Poder Judicial y de mejorar el desempeño del Poder Judicial. Lo escuchaba con Ciro Gómez Leiva y además decía otra cosa que me parece una absoluta barbaridad, que el Poder Judicial funcione como debe ser según él y no como ha venido funcionando. Pues este señor no me explico cómo llegó a ministro, si no entiende cómo funciona el Poder Judicial. Este señor no entiendo cómo es doctor en Derecho, si no sabe cómo funciona el Poder Judicial y si no sabe cuál es la función fundamental y cardinal de la Suprema Corte. Es el árbitro supremo, es el Tribunal de Control Constitucional. Y si con esta reforma que propone Morena ya no habría control de constitucionalidad. Estaríamos expuestos a la ley de la selva. Y la ley de la selva implica lo que decía Juárez: brindarle justicia a los enemigos y justicia y gracia a los amigos. Esta reforma judicial se orienta a eso, a darle justicia y gracia a los amigos. ¿Quiénes son los amigos del régimen? Los seguidores, los fanáticos, toda esa constelación de gente que coincide con Morena y que defiende a la 4T y que cree en esta idea, en este populismo jurídico de la 4T. Esos son los amigos. Justicia y gracia, es decir, justicia benévola, es decir, justicia permisiva. Eso es una idea bárbara y salvaje de lo que es la justicia, desde el punto de vista penal y de cualquier rama del derecho. Entonces, lo que ocupamos es fortalecer al Poder Judicial con otro tipo de reforma, no con esa que están proponiendo. Esa parece la reforma judicial de las cavernas o la reforma judicial de los nahuales. Eso no funciona así. ¿Llevan al país hacia dónde? Hacia una dictadura, me parece a mí. ¿Sí crees que vaya para allá? No creo, estoy absolutamente seguro. Pues es que están, bueno, hacía referencia, Leopoldo, en relación a luego los seguidores de la 4T. Pues todo México, bueno, no todo, pero sí la mayoría de México, Leopoldo, sí. La mayoría de México. Bueno, entonces es que Dani, justamente ahí es lo que hay que replantear también. Creo que en estos momentos va a ser difícil el asunto de la representación política, porque a ver, sí en la Cámara de Diputados se asignó una mayoría calificada, 2/3 partes, pero eso no fue la votación. Así o sea, es. La votación a la presidencia de la República fueron 36 millones, más que la anterior elección, sí, porque hay más padrón electoral, pero la votación al Congreso fue el 52% a la coalición Morena, PT, Verde, 56%. O sea, sí es más del 50%, pero no es todo México. No es todo México. Sigue habiendo ahí la pluralidad que desafortunadamente no se pudo ver reflejada en la integración del Congreso, por lecturas y cuestiones ahí de la norma, que debería sí de verse reflejado eso en el Congreso. En el Senado, por ejemplo, pues la conformación inicial era de no tener las 2/3 partes. Así es. Ahorita en estos momentos, con eso de que un partido perdió el registro y entonces quedaron los otros como que en libertad, cuando no fue así, desde mi punto de vista, ya que fueron postulados por una coalición, y una coalición se integró por 3 partidos, y tiene votación de los 3 partidos para que pudieran llegar a ese cargo y no debiera entonces existir esta supuesta libertad parlamentaria para poderse mover, porque están faltándole a quienes les otorgaron el voto y por el cual ellos están en esa representación política. Entonces, yo sé que ahorita la conformación pues ya la tenemos así, pero creo que habría que revisarse porque no refleja
lo que fue la votación. Ahorita se escuchan muchas expresiones, Juan Adolfo Leopoldo, en el sentido de que está sucediendo lo mismo hoy en México, de un poder absoluto cuando el PRI lo tuvo en su momento, también este mismo poder absoluto, pero no sé, no sucedían estas cosas, ¿o sí, Leopoldo? Una primera opinión sería en el sentido de que bajo el PRI tuvimos un régimen de partido único a veces y de partido casi único otras veces. Sí. Y lo que ahora tenemos no es un régimen de partido único o casi único. Me parece que estamos regresando con la 4T al peor de los priismos históricos que conocemos. Un PRI cerrado, un PRI que no alentaba el diálogo político, un PRI que no alentaba el consenso político con otras fuerzas, etc. No estamos regresando solamente a eso. Estamos regresando a un partido único absolutamente autoritario. ¿Cuál es el modelo de gobierno y de poder que ejercen ellos? Bueno, el gobierno unipersonal. El gobierno que gira, digamos, en torno a una persona como si el sistema político fuese un sistema solar. El Sol en el centro de todos los satélites y de todas las constelaciones. Esa es una aberración jurídica, histórica, política. Eso no le conviene al país. Ahora, aparte del autoritarismo que hay que advertir en Morena y en el ejercicio de gobierno de la 4T, a nivel federal y en los estados, pues me parece que hay otra deriva, aparte de la deriva autoritaria, y es que México me parece que se encamina peligrosamente hacia un fascismo de Estado. Ese fascismo de Estado, desde luego, se basa o descansa como fundamento en el caudillo iluminado o la caudillo iluminada. Descansa en eso y además la caudilla iluminada pues no tiene secretarios de Estado, sino empleados que siguen ciegamente sus indicaciones y sus órdenes. No tiene legisladores que le contrapesen los excesos y abusos del Poder Ejecutivo. Tiene empleados en las cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y quieren un Poder Judicial absolutamente arrodillado o empinado a la voluntad del caudillo iluminado. Es una anomalía histórica, es una distorsión teórica y desde luego es una aberración política. Eso no va a funcionar. Va a funcionar en la idea de que la 4T deje el poder en 40, 50 o 60 años. Espero equivocarme, porque yo espero que nada más gobierne este sexenio que viene. Pero lamentablemente las señales no indican eso. Las señales indican que si estamos viviendo y vamos a vivir de manera más acentuada un fascismo del poder, un fascismo de Estado, el fascismo no suelta el poder sino por las armas y después de mucho tiempo. Afortunadamente en Italia duró poco tiempo, afortunadamente en Alemania duró poco tiempo el nazifascismo, pero en México seguramente van a superar el fascismo italiano y seguramente van a superar el nazifascismo alemán. 30, 40 o 50 años en el poder. Eso es lo que quiere López Obrador y eso quiere la señora Sheinbaum. Por eso el tema ahora de darle con todo al Poder Judicial. Es que el Poder Judicial es un contrapeso. Sí, lo es. Es una revisión. A ver, y creo que la reforma es producto de un enojo a un poder que no se sometió. ¿Dónde vino el parteaguas? Cuando estuvo de presidente el ministro Saldívar no hubo problema con el Poder Judicial, ¿no? No había problema y ahora nos vamos enterando pues que iban a acordar ahí a Palacio Nacional, le indicaban ciertos asuntos y el otro lo en la trastienda o en lo oscurito, ¿no? Okay. Le atendía esos asuntos que les mandaba, lo cual me parece que no es correcto. Pero cuando viene el cambio de la presidencia, no se inclina la Suprema Corte, la integración, el colegiado, por uno de los afines al presidente. Y termina llegando la ministra Norma Pi. Bueno, pues ahí yo creo que fue la primera molestia. La segunda, y ahí el parteaguas, es cuando viene la reforma de la Guardia Nacional, que no siguiera en la Secretaría de Seguridad Pública y que pasara a la Defensa. Cuando en su momento eso se hizo a nivel constitucional y ahí quedó, que estaría, para lo cual requerían una reforma constitucional, se hizo el procedimiento legislativo, no cumplieron con los parámetros que establece para esa reforma
se metió la acción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte pues, determinó que para atrás, que no cumplía. Y ahí vino la molestia, ahí vino el enojo, que porque ese fallo no estaba a favor del pueblo, que porque ese fallo era a favor de los conservadores, y en fin. Y de ahí para acá, pues iniciativa que el presidente enviaba, el Congreso se la pasaba sin cambiarle una coma, faltando a los procedimientos legislativos. Ahí está el famoso plan B del INE, y a través de los recursos que establece la ley, pues se echaban para abajo, porque estaban faltando a la práctica parlamentaria, legislativa, de los procedimientos correctos y adecuados, no de imposición de mayoriteo nada más. Ahí es donde coincido con Leopoldo. O sea, a ver, el poder político implica mucha responsabilidad, y un poder político mayoritario implica más responsabilidad. El PRI en sus momentos supo lidiar con ello, en otros momentos que estaba como diluyéndosele, lo pudo contener, abriendo espacios, sentándose con los grupos minoritarios, abriendo espacios democráticos al Congreso, a la postulación, generando en muchas ocasiones consensos. Es decir, a ver, si yo ya sé que tengo la mayoría y lo voy a aprobar, dime cuál es tu propuesta para incluirla. Y las incluían y con eso transitaban, a pesar de que tenían la gran mayoría. Y en estos momentos, esta legislatura me parece que está empezando mal. Sí. Si es necesaria una reforma al Poder Judicial, que se den el tiempo, que se den el espacio, que puedan hacerse modificaciones, pero de fondo, no de comas ni de forma. Trae una situación que ya internacionalmente se ha considerado que no es procedente, los jueces sin rostro. Ya sí hay precedentes. Y en una ocurrencia o en una propuesta lo incluyeron y ahí viene. Eso a nivel internacional ya está no funciona. Desechado. Sí, no. Está desechado ya. Y entonces esas cuestiones tienen que sentarse, darse el espacio para hacer una gran reforma. Y la otra, escuchar a la oposición. El gobierno del presidente Andrés Manuel, me parece que una de sus características fue que nunca se sentó con la oposición. No. Tuvo reuniones con los grupos parlamentarios de sus partidos políticos afines, pero nunca lo vimos, ni a él. Y en muy contadas ocasiones a la Secretaría de Gobernación y al secretario de Gobernación, sentarse con la oposición, a dialogar, a platicar, a consensar cosas. No lo vimos, no fue esa una característica, y ahora empieza la legislatura, creo que también desafortunadamente tratando de avasallar con esa mayoría, y a partir del 1 de octubre con la presidenta, pues esperemos que pueda meterle pausa y pueda darse los espacios. ¿Es necesaria una reforma al Poder Judicial? Yo creo que sí, pero que sea consensada y que sea realmente que atienda el diagnóstico y a las necesidades del Poder Judicial. Pero parece que le surge, Leopoldo, porque la quieren como regalo de despedida para el presidente antes de irse, que se vaya tranquilo con la reforma aprobada. Sí, lo pidió incluso este señor Fernández Noroña, que había que darle un regalo de despedida al presidente López Obrador antes de que dejara el poder. Y quedan pocos días, quedan básicamente 20 días. Que el mejor regalo para el presidente de la República era entregarle la reforma judicial consumada, aprobada, sellada, etcétera, intocable. Que ese era el mejor regalo. Pues es un regalo envenenado. Está generando una crisis política en el país. El país está polarizado. Las natas de la polarización llegaron al tema de la reforma judicial en las calles, en las plazas, en los medios de comunicación, en la academia, donde quiera. Es un país en crisis política, es un país polarizado y es un país que puede desembocar a una crisis constitucional entre dos modelos, el que se pretende superar y el que se pretende imponer. No es viable esto, no le conviene a los dos. A López Obrador quizás sí, por ese mal que padece, ese trastorno narcisista de personalidad. Él se concibe como el centro de todo el sistema político y como el centro de la vida pública del país, lo cual es también una aberración. Pero le está dejando un país envenenado y una crisis política y jurídica a la presidenta que viene, al gobierno que viene. Esto no les conviene. Es más,
Hay mucha irritación popular en este momento en las calles de la Ciudad de México. Yo tengo contacto con varios amigos que andan allá en los plantones, que andan en las marchas, y hay mucho malestar, mucha irritación. Se está pensando incluso en dos cosas, y esto es peligroso para la presidenta que viene. Se está pensando en enconar aún más las manifestaciones y el paro en las calles, en las plazas, y elevar la impugnación a escala internacional. Pero además está pensando en impedir la toma de posesión de esta señora, de la señora Sheinbaum, que realmente, ahora lo sabemos, no ganó las elecciones. Hay una auditoría forense sobre los resultados electorales, la hizo un grupo de especialistas, 18 personas, aquí y en Estados Unidos, y se sabe que no ganó las elecciones. Bueno, junto a ese problema tiene el otro, de que el que le está heredando la presidencia le deja un megaproblema en las calles y un megaproblema en términos de la funcionalidad del discurso y del poder político. No creo que les convenga, sin embargo, quieren apostar a eso, a un país incendiado, a un país, polarizado y a un país sumamente irritado. Puede haber revueltas, creo yo. Yo no descarto revueltas civiles, sublevaciones civiles, actos de inconformidad que vayan más allá de una ciudad o de un estado. Yo creo que eso puede venir. Y teniendo todos los elementos que ya tenemos actualmente, este análisis, la discusión ya en el pleno de la reforma, todo parece indicar que va a pasar. Yun está desaparecido, igual ya cuando esté saliendo este programa ya al rato más en nuestras plataformas digitales igual ya apareció el hombre, pero todo parece indicar que la reforma va. Bajo este escenario, con esta reforma judicial, ¿cuáles serán los riesgos, Juan Adolfo, ya finalmente? Bueno, una vez aprobada, viene dos aspectos para su implementación, que son las leyes secundarias. Ahí han dicho que varias cuestiones las van a componer, las leyes secundarias. Ahí no necesitan mayoría calificada, con mayoría simple aprueban las leyes secundarias. Y también viene la implementación de esta reforma a nivel local, es decir, en cada uno de los estados. Esto tendrá que realizarse a partir de los siguientes meses y ya será en el mandato de la presidenta, Claudia Sheinbaum, que va a empezar a gobernar a partir del 1 de octubre y más bien es a la que le va a tocar implementar la reforma. Es a la que le va a afectar en su gobierno. El presidente López Obrador finalmente ya concluye, él va a decir, bueno, recibo el regalo de la reforma, pero quien le va a tocar implementar y quien le va a tocar ver cómo llevarla a cabo va a ser el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y ahí vamos a entrar nuevamente a otra serie de discusiones. El planteamiento está que a nivel federal, en el próximo año, 2025, hagan la elección de los primeros jueces, magistrados y ministros, que en un momento dado se había planteado que podía ser de manera escalonada. Parecía que incluso el Poder Legislativo decía que sí, que lo veía viable, pero vino nuevamente el presidente López Obrador y dijo, no, eso es retrasarla, tiene que ser todo y en un solo momento. Bueno, y la elección para la modificación y la elección para los juzgadores a nivel local, ese tiene más tiempo porque estaría dándose para las elecciones de 2027. Uh-huh. ¿Qué va a pasar en ese inter, Dani? Además de las discusiones, foros y demás, porque yo no he visto la iniciativa de legislación secundaria, creo que tendrán que empezarla a generar, seguramente pues no van a tomar opinión de los grupos minoritarios, seguramente la sacarán igual del grupo mayoritario, y ahí veremos cómo va a estar esta parte de la implementación. Pero el otro gran riesgo y contrapeso que puede ahorita surgir es el asunto del poder económico. El poder económico está en estos momentos a la incertidumbre por la reforma del Poder Judicial en México y por las elecciones en Estados Unidos. Yo sí creo que incluso el Tratado de Libre Comercio está en riesgo, podrían solicitar una revisión y podrían con ello pausar por lo menos los intereses que hay de inversiones y ya de ahí pues una espiral de fenómenos económicos, ¿no? Porque el poder económico lo que ellos solicitan es estabilidad y seguridad en sus inversiones, ¿sí? Y si en México tenían seguridad porque había estabilidad en cuestión de impartición de justicia, no digo que fuera perfecta ni que fuera buena, pero había estabilidad, al tener esa inestabilidad y esa incertidumbre,
yo creo que no estarían dispuestos a hacer esas inversiones, y eso lo vamos a ver reflejado en los próximos meses, y esto, insisto, junto con la elección de Estados Unidos, también va a ocurrir. Es decir, si se aprueba el día de hoy, en noche, pues esto no va a concluir allí. Tampoco quiere decir que en automático ya al día siguiente el Poder Judicial actual ya, adiós, queda anulado. No, va a venir su implementación. Y todavía en ese trayecto pueden venir ahí varias batallas. Varios temas. ¿Cuál es tu punto de vista finalmente, Leopoldo? ¿Qué escenario ves si se aprueba así, como va? Si se aprueba la reforma judicial como va, yo creo que México toma el camino franco a la dictadura, porque es el último dique que queda, el Poder Judicial, para limitar los abusos, los excesos, y es el último dique democrático que queda antes de brincar a lo que sería un régimen propiamente autoritario, dictatorial, rumbo a una dictadura populista. Espero que todavía la Suprema Corte tenga elementos para detener algunas barbaridades de la reforma judicial. Toda ella es una barbaridad, pero hay barbaridades por ahí que pudieran matizarse o que pudieran corregirse, metiéndole mano a la Suprema Corte. Hay 3 vías de impugnación para una reforma constitucional. Desde luego el amparo, hay varios interpuestos, y el amparo se interpone por cuestiones de procedimiento. Violaciones al procedimiento de una reforma constitucional a nivel legislativo es una vía para impugnar y para modificar lo que haya hecho la Cámara de Diputados. Hay varias propuestas, hay varias solicitudes de amparo en este sentido, porque hay 2 violaciones al procedimiento. Una, votaron cachirulos en la sesión respectiva de la Cámara de Diputados, es decir, no diputados, sino asistentes de diputados, secretarios técnicos y asesores. Eso está demostrado por los videos que tiene la propia Cámara de Diputados. Hay una violación. Hay una violación de procedimiento. Y otra violación concreta de procedimiento fue que no hubo rectificación de quórum. Pasar lista y luego ratificar que después del pase de lista son justamente los que deben estar en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en la sesión. No hubo rectificación de quórum, y es un método para que genera legalidad dentro de los acuerdos que se tomen en esa sesión. Hay 2 violaciones de procedimiento que el amparo puede corregir o incluso echar abajo esa sesión de la Cámara de Diputados. Las otras 2 formas de impugnación son la acción de inconstitucionalidad, el juicio de inconstitucionalidad, y la controversia constitucional. También hay recursos interpuestos en esas 2 materias. Yo espero que la barbaridad que quieren aprobar los de Morena finalmente no prospere, y espero que los recursos que tiene la oposición contra la reforma judicial, si no funcionan en la sesión donde van a tomar la decisión, seguramente hoy, más tarde o mañana, si no funcionan, espero que haya el dique y haya el atrancón de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estas 3 vías: el amparo, el juicio de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Pues bueno, muy interesante, estaremos a la expectativa como todo México. Yo creo que todo México estamos con ese tema. Sí. De hecho, me decía aquí Richie, nuestro productor, que es tendencia en este momento en X, el tema de Yunes, es tendencia, no hay más. Pues bueno, estaremos entonces atentos a lo que suceda. A ambos, muchísimas gracias, Que ahí Adolfo. no solo se necesita que vote apoyando la reforma, con que no se presente. Claro, ya con eso. Aunque no se presente. Exactamente, no con se eso presente. los números darían la votación de mayoría calificada. ¿Cuándo habíamos visto algo así en México? Bueno, yo no recuerdo. Pues ¿sí? ahora fíjate que esto No ha recuerdo. generado interés, y qué bueno que la gente informarse en la cuestión de la representación política, Sí. del voto y de la integración y de la necesidad de transparentar la decisión. O sea, esta exigencia a las y los legisladores de cómo va a ser tu voto y tienes que estar, Claro. me parece buena, me parece muy Sí, buena, sí, es muy para buena. que veamos que sí tenemos que estar sobre las personas que Claro. resultaron electas, ¿no? Y ya nada más por último lo que menciona Leopoldo, habría que ver si el grupo en el poder mayoritario va a aceptar la resolución de un poder judicial al cual se le aprobó una reforma. Si no hay reconocimiento a esas decisiones, entraremos en una crisis Y constitucional. vendría una larga batalla legal. Totalmente. Por el ánimo de la Suprema Corte de detener Sí.
inconsecuencias de detener barbaridades que se andan aprobando en estos días. Creo que el país está en un momento muy inédito. Es una crisis política inédita la que estamos viviendo. Es una crisis de polarización inédita. Pero lo peor es que podría desembocar en una crisis social de impugnación del presente régimen y quien lo va a suceder. Y creo que podemos brincar también a un periodo de crispación pues que tendría que ver con revueltas, sublevaciones, porque hay mucha irritación de 3/4 partes del país. Realmente quienes apoyan la reforma judicial son 1/4 parte del país, o sea 32 millones, ni siquiera los votantes fueron acarreados, o sea menos de 30 millones están con la reforma. Resulta que más de 80 millones de mexicanos no están de acuerdo con la reforma. Puede venir un periodo de peor crispación para México que no nos conviene a nadie, pero la obcecación del régimen tiene que pagar costos el día de mañana. Así es. Leopoldo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mesa de análisis. Gracias a ti, Dani, muy amable. Juan Adolfo, muchas gracias. Gracias, Dani. Saludos a José Luis. Muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en martes, dado el tema tan importante que es este análisis con especialistas de lo que estamos viviendo en México, esta reforma judicial, como lo dicen ambos, completamente inédito lo que estamos viviendo hoy en México. ¿Tú qué opinas? Esto es lo más importante. Déjanos aquí tu comentario y recuerda que estamos en plataformas digitales, todas las plataformas digitales cubriendo a través de Zona Michoacán. Muchas gracias por su atención.